Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Muy bienvenidos, queridos amigas y amigos, a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Hoy vamos a estar hablando con un gran amigo, escritor de un libro muy importante. Debo confesar que aún no lo he terminado, pero yo he conversado de esto mucho con él. Y es un libro que se llama La Jaula de Oro y el autor es Alexis Cami. Así que vamos a estar conversando con Alexis Cami acerca de... El título que yo le puse es como El empresario que murió. ¿Cuál es la crisis de sentido que estamos enfrentando hoy? Y cómo el mundo empresarial requiere urgentemente una actualización del paradigma en cómo se observa la realidad para luego desde ahí crear una oferta de valor no solamente para sus clientes, sino que también para sus colaboradores. Quiero invitarlos a todos a conectar vía LinkedIn. Si buscan mi nombre, Gabriel Furman, podrán ahí conectar conmigo y que me dejen también sus comentarios y también qué nuevos tópicos o temas te gustaría escuchar en nuevos episodios de este podcast live. Sin más, quería darte la bienvenida, Alexis, y gracias por estar de vuelta en este programa. Encantado, siempre muy agradable conversar contigo, así que feliz de estar aquí hablando y pasando un buen rato, discutiendo temas que son tan importantes para los momentos que estamos viviendo, ¿no? Cuando un plato se repite es porque realmente estuvo muy bueno y yo creo que tú eres el primer guest invitado de este podcast que es reinvitado, así que eso es para mí también un honor de tenerte aquí de vuelta con temas que también se van actualizando permanentemente en tu cabeza y en tu forma de trabajar. Siempre hay algo nuevo para escuchar de ti, así que me siento un honor. Además, por el impacto que tú has tenido también en mi propio proceso de desarrollo profesional, escribiendo mi propio libro, sacando adelante un podcast, así que me siento agradecido también. Encantado de estar contigo. ¿Por dónde partimos? Esa es una buena pregunta. Yo, mira, para la gente que no te conoce, antes de entrar en el tema de la jaula de oro y la crisis de sentido de todo lo que vamos a conversar, quería que nos cuentes brevemente a qué estás dedicado tú hoy día profesionalmente. Mira, hoy día lo principal a lo que estoy dedicado, estoy ayudando a empresarios, a líderes empresariales, a que tomen conciencia del cambio de paradigma que estamos viviendo y que actualicen su modelo de negocios. Nosotros le llamamos, y podemos conversar por qué, modelo de valor, pero que hagan un cambio en términos de cómo están enfrentando sus propias actividades comerciales, de modo que fundamentalmente suscriban un propósito superior y empiecen a desarrollar entonces una actividad que agregue valor a todos los stakeholders, no solamente a los accionistas. Y esto es porque tengo la convicción de que estamos en un momento que es absolutamente clave, que si es que no hacemos eso, entonces el escenario futuro para el país y en general para la humanidad se ve bien complejo. Creo que es urgente que hagamos ese cambio y bueno, tengo una consultora que se dedica a eso, a ayudar a estos líderes empresariales y bueno, como paso previo a tomar hacer este cambio, tienen que salir del agobio del día a día y de ahí entonces el libro que tú presentaste. Que necesitan salir de su jaula para que puedan, porque alguien que está agobiado no es capaz de ver lo que está ocurriendo. Entonces, el primer paso es tener un poquito de espacio de reflexión, darse un poco de tiempo
y en ese momento entonces tomar conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y de ahí entonces lo que hace nuestra consultora, que es ayudarlos en ese proceso de transformación que en general es bastante profundo. Es interesante, nunca lo había pensado así. O sea que de alguna forma la solución de salir de esta jaula de oro es de alguna forma la condición para luego pasar a profundizar al tema de la conciencia que vamos a ahora entrar un poco más, ¿cierto? Exactamente, porque cuando estás agobiado estás en la urgencia, ¿cierto? La urgencia del día a día y no puedes tomar la distancia que se requiere para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Es como estás metido dentro del bosque, no vas a ver nunca el bosque. Y el bosque cambió, o sea, hoy día estamos enfrente a un escenario tremendamente distinto al que teníamos hace solo unos pocos años atrás, y el que no se da cuenta de eso está con un riesgo enorme de que su empresa al final termine en la obsolescencia. Y eso ¿Cómo, es serio. cómo tú en tu propia evolución profesional de los últimos años, cómo llegaste tú a ser capaz de observar y darte cuenta que estaba pasando eso? Mira, la respuesta tiene varias partes, pero definitivamente los eventos que ocurrieron acá en Chile, o sea, al que no despertó y que no se dio cuenta que en realidad necesitábamos hacer un cambio, es porque estaba probablemente muy agobiado. ¿Ah? Los eventos que ocurrieron acá en Chile, particularmente en octubre del 2019, mostraron que se había producido una desconexión profunda con lo que estaba pasando en la sociedad, en términos de que al final del día la evolución económica y el beneficio económico es solamente una parte de la ecuación. ¿Ah? Y si no nos damos cuenta que en realidad este beneficio tiene que ir más allá de que sea simplemente el generar y acumular riqueza, entonces no estamos escuchando, no estamos entendiendo lo que está ocurriendo. Y esto probablemente, bueno, tú conoces probablemente mejor que yo la pirámide de Maslow, ¿cierto? En términos de que cuando ya se cubren ciertas necesidades básicas, son otros los requerimientos que aparecen. Y en Occidente, en general, ya pasamos un ciertos niveles en donde necesitamos entonces pasar a otros niveles de conciencia donde las cosas que importan son más allá que el resultado económico. Quizás antes de entrar directamente a la introducción, para aquellos que no conocen el concepto de la jaula de oro, ¿cómo se podría explicar eso en simple antes de entrar a explorar la crisis actual? Mira, la jaula de oro, que es lo que desarrollo largo en este libro, que está disponible ahí en todas partes, en Busca Libre, pueden ir a Amazon, Muy recomendable para todos. Ahí está, la jaula de oro. en Apanio, en Librería Antártica, en otras partes también está disponible. Lo que habla básicamente de un fenómeno que suele ocurrirle, curiosamente, a los empresarios y a los líderes que son más visionarios. ¿Ya? Cuando el líder es particularmente visionario, tiende a quedar atrapado en su propia organización. Lo que hace es que, como pasa directamente, yo siempre hablo que en una organización, para que pueda crecer en forma sana, tú necesitas que tres niveles estén siempre bien coordinados y comunicados. Yo hablo de la visión, gestión y ejecución. O sea, esos son los tres. Necesitas que la visión se comunique con la gestión y que la gestión, en definitiva, encauce la ejecución para que la organización pueda seguir creciendo en el tiempo. Lo que sucede es que los líderes más visionarios tienden a pasar a vivir bajo el paradigma de la visión-ejecución. Tienen la imagen y van y lo hacen, ¿cierto? Entonces, siempre es más rápido, más fácil, menos burocracia, además saben exactamente lo que quieren, entonces van y ejecutan. Y el problema que tiene eso es que empiezan a generarse una organización de gente en torno que son básicamente lo que yo llamo en el libro, son tomadores de órdenes. Ya no están ahí, escuchan lo que quieren y van y lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Se empieza a generar una organización que crece en torno al empresario, y esto igual como la abeja con su aguijón, ¿cierto? Tú le sacas el aguijón y la abeja muere, bueno, en este caso es lo mismo. Sacas al visionario y la empresa cae. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este empresario, este dueño, este líder, se empieza a volver imprescindible para la empresa.
Y eso, mientras más crece la empresa, más entonces carga cae sobre el líder y por ende se empieza a encontrar en una jaula donde ya no puede tomar vacaciones, no puede salir, no se puede tomar una tarde para pensar porque entonces las cosas no pasan en la organización. Entonces ahí empieza a configurarse lo que yo llamo la jaula de oro, porque es una jaula porque no puede salir de ahí, no puede salir no puede irse, no puede dejarla, y puede ser de oro porque puede generar un montón de patrimonio al dueño, pero al final no tiene espacio ni para disfrutarlo, ni para reflexionar, y empieza a pagar costos bien relevantes en términos familiares, en términos de personal, en términos de salud, y peor aún, además de todo esto, empiezan en el fondo a no poder mirar lo que está ocurriendo a su alrededor. Y con eso, al final, cuando se produce un cambio de paradigma como el que estamos viviendo ahora, es un riesgo vital. Entonces, de ahí viene la jaula de oro y lo que busca lo que trata el libro es cómo ayudamos, cómo este líder toma conciencia de la situación en que está y empieza a generar entonces ciertas prácticas que lo ayudan a que esta organización pueda vivir sin él, vivir sin al menos su constante presencia. Y de eso trata el libro y el podcast que también tú conoces y que durante más de 100 capítulos hablamos sobre este fenómeno. Peace of mind, ¿no? Peace of mind, alcanza la libertad empresarial. En ese podcast no hablábamos el por qué era importante, el para qué tenías que lograr esa libertad, ¿cierto? Que en una primera etapa tiene que ver con temas más, si quieres, egoístas, que es con respecto a uno mismo, ¿cierto? De recuperar tiempo para hacer lo que realmente yo quiero hacer y cuidar a mi familia y cuidarme a mí, está más centrado en uno. Y lo que habla la introducción del libro que tú hacías referencia tiene que ver, bueno, pero una vez que sales tú de mirarte a ti y de lograr esa cierta tranquilidad, mira lo que está pasando a tu alrededor y haz los cambios antes que sean demasiado tarde. Una de las cosas que justamente me llamó mucho la atención de la introducción al comienzo es que tú planteas que los empresarios ya no basta con ser buenos empresarios dentro de su empresa, sino que ahora el empresario tiene, por así decirlo, un calling, una llamada de hacerse cargo de un desafío, de un problema real. ¿Cómo entonces el empresario, o mejor dicho, la pregunta es otra, ¿cuál es el rol del empresario frente a esta crisis que se está observando? Sí, y quizás déjame ir un paso antes a que Sí, hablemos sobre cuál es la crisis de la sí, que estamos haciendo referencia. Estamos diciendo, mira, acá estamos viviendo un cambio de paradigma. Y cuando tú te enfrentas a un cambio de paradigma, ya no puedes seguir haciendo lo mismo como lo venías haciendo. O sea, mm, esto es como, siempre hago la referencia que como que estábamos jugando básquetbol y de repente nos encontramos y ahora es una cancha de fútbol. No puedes seguir jugando básquetbol porque no sirve. Entonces la pregunta claro. es, ¿cuál es el cambio de paradigma que nos estamos enfrentando? ¿Qué fue lo que ocurrió en la sociedad? Y básicamente se debe a tres fenómenos que confluyen y que están ocurriendo en forma simultánea. Y esos tres fenómenos están produciendo este cambio estructural en la sociedad. El primer fenómeno tiene que ver con lo que hoy día vemos, la emergencia climática. ¿Ya? El tema del clima se instaló con muchísima fuerza, aun cuando llevamos ya, no sé, más de una década hablando sobre el tema. Yo me acuerdo cuando salió la presentación de Al Gore, cuando enunciaba el tema, pero en ese momento todavía como que sí, ok, pero hay tiempo. Bueno, eso en los últimos años el tema explotó y hoy día está instalado con muchísima fuerza el tema de la emergencia climática, que te implica cambios en todas las dimensiones, desde cómo produces, de cómo vendes, en todo ámbito está completamente instalado. Entonces, es el primer fenómeno. El segundo fenómeno tiene que ver con la cuarta revolución industrial, el tema tecnológico, ahí que también llevamos ya varias décadas, pero lo que sucede, y esto, si tú miras la ley de Moore, ¿cierto?, que es tan conocida, que dice que
que cada 2 años se duplica la velocidad o baja la mitad el costo de la capacidad de procesamiento, ¿cierto? Los chips. Esta ley de Moore lleva varias décadas y en distintos momentos se anunció que ya no iba a ser válido. Bueno, la cosa es que sigue siendo válida y cada 2 años estamos viendo básicamente una duplicación en todo lo que es el ámbito tecnológico, en el tema de capacidad. Tú dices, bueno, esto lleva varias décadas. El tema es que si tú ves la curva de 2 elevado a n, que es lo que representa esta velocidad de crecimiento, hace una cosa así. Hay un momento, ¿cierto?, que se vuelve casi vertical. En términos del cambio es tremendo. Bueno, ese codo lo pasamos hace poco más de una década. O sea, de hecho hay quienes dicen que el 2006 fue el año clave. Por ahí, por el 2006-2007, aparecieron un montón de tecnologías que hicieron que realmente esto entrara entonces en la parte más vertical, que hace que la velocidad de cambio es brutal. Y hoy día el tema tecnológico te resuelve prácticamente cualquier tema. Entonces, el primer tema es la emergencia climática, el segundo es el tema tecnológico, que hoy día está todo cambiando a una velocidad que no superó por amplia capacidad nuestra capacidad de adaptación. Entonces, así como Friedman habla en su libro Gracias por llegar tarde, que es un muy buen libro, si antes caminábamos, hoy día tenemos que saber andar, tenemos que andar en bicicleta, no hay cómo parar. Ese es el segundo fenómeno. Y el tercer fenómeno, que es el que quizás menos se habla, es la crisis de sentido. Es una crisis que se empieza a gestar por ahí por los años 60. Ya llevamos casi 60 años de esta crisis, pero que ya terminó de explotar en el último tiempo. Si tú ves esta crisis que nace en los años 60, cuando distintos pensadores se dan cuenta que la sociedad ya estaba cansada del modelo de sociedad que se había construido. Un modelo, esto que hoy día se habla como el modelo neoliberal, se refiere justamente a esto. ¿Ya? Un modelo en donde está muy basado en la producción de bienes y servicios, en los temas económicos, en la fuerza de cada uno generando para sí. Bueno, ese modelo empieza a entrar en crisis por ahí por los años 60. De hecho, si tú miras la revolución de París del 68, es probablemente una de sus primeras evidencias de que esto ya había llegado, como que el modelo ya había entregado lo que tenía que entregar, y ahora la gente decía, ¿sabes qué? Esto no llegó hasta el punto de entregarnos la felicidad que prometía, tenemos que hacer ajustes. Bueno, eso se empezó a incubar desde los 60. Ya a finales de los 90 hay pensadores que le ponen el nombre a esta crisis de sentido, y esto explota acá en Chile, explota finalmente el 2019. ¿Y cuál es el tema? Que esta crisis hace que entonces el modelo en general es cuestionado y se produce una caída de todos los referentes. O sea, si tú miras, todos los grandes referentes se cayeron, ¿ya? Y todos los grandes relatos, de hecho, se caen. La mayoría de los ismos, los que terminan con ismo, se caen. Cayó el cristianismo, cae el comunismo, cae el capitalismo, todo cae. Entonces la gente está buscando y dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que es? Y pasa la responsabilidad a las personas. Dice, bueno, ¿cómo canalizo? ¿Cómo le doy sentido a mi vida ahora que no me están marcando hacia dónde ir? Bueno, esos tres elementos hacen que la sociedad entonces entre en una crisis profunda y que hacia adelante haya que hacer las cosas distintas a como se venían haciendo, porque si no, no va a funcionar. Y ese es el cambio que necesitamos hacer. ¿Y por qué los empresarios creo yo que tienen un rol absolutamente clave? Tiene que ver con que como cae toda la legitimidad de todas las grandes instituciones caen, también empiezan a caer la legitimidad de los empresarios. Tú ves hoy día la prensa hacia el mundo empresarial es bien mala, pero los empresarios tienen una capacidad de ingenio, una capacidad de generar cambio que es brutal.
es tremendamente grande. Entonces son aquellos que pueden movilizar e encauzar esta energía en la dirección correcta con mayor facilidad. El Estado, con toda su burocracia, muy difícil que lo pueda hacer. Entonces, los empresarios son agentes de cambio que pueden ayudar a encauzar toda esta energía que hoy día no sabe para dónde ir. Bueno, creemos que los empresarios, en la medida que suscriban un propósito superior, y ahí la importancia del propósito, ¿cierto? Porque como hay una crisis de sentido, la gente está buscando, dice, bueno, ¿para dónde ir? Bueno, las empresas son hoy día, están llamadas a generar un sentido al quehacer y reunir gente que esté ad hoc a ese propósito para entonces empezar a producir este cambio. Entonces, el cambio de paradigma, y es necesario que los empresarios pasen al otro lado, y el primer paso, propósito. Gracias por resumir en tan poco tiempo algo que es tan profundo y que sé que llevas años procesando. Quería, antes de entrar en más específico cuál es el rol específico del empresario, qué puede hacer, quería hacer doble clic en cuál es el mensaje que ves tú que traen las generaciones más jóvenes en este escenario. Buena pregunta. Las generaciones más jóvenes, que se produce un quiebre, ¿cierto? Por este cambio de paradigma que estamos hablando, claramente están buscando una sociedad mucho más amable, mucho más donde haya equidad en todo ámbito, desde el trato, desde la repartición del valor que se genera, en todo ámbito. Entonces están buscando esto es la forma, por lo menos como nosotros lo miramos esto, lo vemos con lo que llamamos los valores generacionales. ¿Ya? Hay valores, hay cosas que las nuevas generaciones están buscando instalar. Y esto no es nuevo, ¿ah? O sea, tú cada 10 o 20 años lo que ocurre es que una nueva generación se instala, ¿cierto? O aparece una nueva generación que trae ciertos elementos que quieren instalar en la sociedad. A eso le vamos a llamar valores, ¿ya? Cosas que ellos valoran. Bueno, tú esos valores los puedes determinar observando, para esto hay que observarlo con técnicas antropológicas, entre los 20 y 30 años puedes extraer típicamente qué es lo que vienen a instalar. ¿Ya? Entonces, si tú miras los valores generacionales, en la práctica puedes ver qué es lo que esta generación va a instalar tarde o temprano. Históricamente se demoraban harto hasta instalarlo, ¿ya? Sí. Porque se encontraban con la generación anterior que les ponía el pie encima. Bueno, hoy día eso ya no es así por este cambio de paradigma. Se encontraron con Internet, con la cuarta revolución industrial, y lo que está ocurriendo es que están instalando esos valores en vivo, mientras ellos son jóvenes. Antes tenían que esperar varias décadas hasta llegar a las posiciones de poder para poder instalar. Entonces, si tú miras los valores generacionales de estas nuevas generaciones, particularmente los millennials y ahora los centennials que están empezando a aparecer, puedes saber qué es lo que traen, cuál es la propuesta que traen para la sociedad. Y si no lo incorporas en tu modelo de negocio, no se llama un modelo de valor, podemos conversar por qué, pero si no lo incorporas en el modelo, entonces vas a estar empujando contra viento. Por el viento va para un lado y tú estás empujando para el otro. Bueno, eso es algo que tú podías hacer en el pasado, pero hoy día, producto del cambio de paradigma, no lo puedes obviar porque si no te vas a quedar fuera de este nuevo mapa. ¿Ah? Y esos valores generacionales hoy día, si tú miras cuáles son los elementos que están trayendo, son elementos como, por ejemplo, la colaboración. ¿Ya? Hoy día estas son generaciones mucho más colaborativas. Por eso que hablamos de que necesitamos organizaciones mucho más transversales, no verticales. ¿Ya? En términos de cómo, de ahí vienen los conceptos, no sé, como redarquía en vez de jerarquía. Redarquía. Sí. ¿Cierto? Hoy día necesitas redarquía dentro de la organización. Entonces, la colaboración es absolutamente clave. Equidad, lo que estábamos conversando antes. Equidad partiendo por el trato. ¿Ya? El trato, los don, instrucciones verticales,
Nada de eso hoy día tiene sentido. Entonces tú tienes la colaboración, ¿para qué decir la sustentabilidad que estamos hablando? ¿Ya? El tema tecnológico. El tema tecnológico no se trata de, ¿sabes qué? Voy a tener una app o voy a tener un e-commerce al lado. No, la tecnología está al centro. Todo es tecnológico. Tú tienes que pensar desde lo digital, no Mm. desde lo físico y hacer algo digital. No, 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 no. Tú tienes que pensar el modelo desde lo digital, que puede tener evidentemente expresiones físicas, pero tiene que nacer desde lo digital. Entonces, esos son algunos de las cosas que necesitas hoy día tener. Pero y eso se ve, por ejemplo, tremendamente fuerte en términos de cómo está cambiando. Porque antes las generaciones, la mía en particular, y hacia atrás, eran generaciones de acumular. Nosotros Mm. queríamos tener, y queríamos tener nuestro auto, nuestra casa. Hoy día no es tema el tener. Estas generaciones buscan mucho más la experiencia, entonces quieren el acceso a, no tener. Entonces, por eso que en vez de tener auto, quiero acceso y tener Uber, ¿cierto? Tengo la Uber para tener acceso a auto, no tener auto. Ya no quiero tener mi casa en la playa, sino quiero tener acceso a una casa en la playa, Airbnb, ¿cierto? Entonces, pasa de tener a tener acceso. Ahí para tener acceso necesitáis tecnología, necesitáis colaboración, etcétera. ¿Cómo reaccionas tú como consultor en esta temática con la resistencia de quizás algunos empresarios? Yo, al escucharte, me aparecen voces como de empresarios que podrían estar escuchando esto y, y podrían perfectamente tener una reacción con un escepticismo eh, potente y profundo. Y quizás no sé, un tanto arrogante, no sé, pero es el estilo que quizás como ellos se formaron y les funciona. ¿Qué pasa si un empresario no quiere ver esto y se resiste? Bueno, esto es igual cuando viene un maremoto, ¿cierto? Tú dices, bueno, ¿qué hago? No viene, o me pongo el traje de baño y veo cómo me monto sobre eso, sobre la ola, ¿no? Quizás no es un buen ejemplo, pero es gráfico en términos de que esto es algo que va a ocurrir independientemente de si lo queremos ver o no. El gran problema que tenemos con el tema generacional es que cuando uno nace es como que te pasan las gafas, ¿cierto? Y tú dices, tú vas a ver el mundo con los valores de tu generación. Sí. ¿Ya? Y cambiarte de gafa requiere un acto de humildad bien grande. Por eso que la humildad es requisito para la elevación de la conciencia, ¿cierto? Porque si no tienes la humildad de decir, ¿sabes qué? Quizás mis lentes no son los únicos con los que tengo que mirar, no vas a poder elevar conciencia y ver realmente esto que está ocurriendo. ¿Ya? Porque vas a seguir, no, estos son míos, así es el mundo. Bueno, si ante toda la evidencia que tú estás viendo hoy día de cómo las empresas están desapareciendo a una velocidad nunca antes vista, no tomas, no haces ese acto de humildad, de ver que en realidad las cosas sí están cambiando y que hay que hacer ajustes, entonces probablemente vas a terminar hundiéndote con tu empresa. Mm. Porque el cambio es tan brutal que las empresas que no se ajusten van a desaparecer. De hecho, no sé, probablemente tú escuchas, yo escucho permanentemente con clientes con los que estamos partiendo a trabajar, que no encuentran gente para que quieran trabajar con ellos. Sobre todo jóvenes. Los jóvenes, si no se conectan con el propósito, con un propósito dentro de la empresa, es muy difícil que se mantengan ahí. Y los vas a poder retener a punta de salarios más interesantes, pero va a ser hasta que encuentren una opción donde se puedan conectar emocionalmente con la empresa. Entonces, efectivamente, tú ya tienes las generaciones, yo diría sobre los 40, 45 años, tienen un desafío enorme de tomar conciencia de este cambio. Y si no lo toman, efectivamente van a chocarse contra esta muralla, contra este maremoto que se viene. Y lo que normalmente nosotros vemos es que muchas veces ese ajuste no lo puede hacer y lo que hay que hacer es traer la nueva generación. O
sea, es que el hijo, por ejemplo, empieza a liderar el cambio, que muchas veces ni siquiera lo puedes hacer dentro de la misma empresa, porque la empresa está tan amarrada a prácticas antiguas que lo que Sí. tienes que hacer es poner al hijo, por ejemplo, o a un nuevo líder joven a empezar a desarrollar algo al lado, fuera de esto, cosa de que estas dos culturas no puedan cada una vivir en su ambiente, porque hacer la transformación es tremendamente difícil y tiene que partir, estas son transformaciones que tienen que partir de arriba hacia abajo. No sacas nada tratando de hacer el cambio desde abajo. Esto es de arriba hacia abajo. Entonces, si el líder no toma conciencia y hace el cambio, entonces es muy difícil que pueda ocurrir este movimiento. Hablamos de la humildad necesaria por parte del empresario para aprender y ver no solamente con las gafas que tiene, sino que con otras, para elevar la conciencia y ver lo que está pasando. Veamos ahora el lado también de las nuevas generaciones. Mira, aquí hay una pregunta súper interesante, que me pareció genial, de María Domeico. Dice, ver el mundo con los valores de mi generación. ¿Cómo se hace para rescatar los valores de la generación anterior y que los millennials respeten lo que ha sido exitoso? Mira, es una excelente pregunta. Mira, yo creo que el gran tema, justo hoy en la mañana estábamos conversando sobre esto a raíz de los desafíos que estamos viendo hoy día, por ejemplo, el gobierno Sí, en Chile, ¿cierto? ¿No? De cómo se rescata eso, cómo se rescata, por en cierto ámbito, sí, efectivamente es importante la experiencia, el haberlo hecho es relevante. Y lo que decíamos acá, que lo más importante no es un tema etario, aun cuando yo dije, mira, es difícil para los mayores de 40, 45 años que lo vean, pero sí es posible. Y tú lo que necesitas es poder encontrar gente, encontrar esa gente que ha sido capaz, que ha sido capaz de cambiarse los lentes y entender este nuevo mundo. Entonces, no es un tema etario, es un tema, como hablamos hoy a la mañana en otra reunión, es un tema de mentalidad. Tú lo que necesitas es complementar a estos jóvenes con gente con más canas, pero que entiendan la mentalidad y la suscriban. Por ejemplo, tú eres mucho más chico que yo. En realidad tú estás dentro de la generación. Pero yo trabajo permanentemente con gente más de mi edad. ¿Ya? Yo ya, tengo, ya pasé los 50, que sí entienden esto y lo suscriben. Y de hecho, muchos de ellos lo tenían incorporado naturalmente por distintas razones. sí, Hace unos días atrás, de hecho, el que escribió el prólogo del libro es Mauricio Russo, de Casa Idea. sí, Mauricio pese a tener, de ser una generación anterior, lo tenía instalado desde siempre, entonces tenía esta mentalidad. Tú lo que quieres hacer es incorporar esa gente en este cambio. Entonces, no es un tema de hacer el corte y decir, mira, sabes que si tú tienes más de 40, 45 años, no puedes trabajar acá, no tienes nada que aportar. No, absolutamente. Si tienes más, sí tienes mucho que aportar, pero es importante que entiendas hacia dónde va. Entonces, el ejercicio, y respondiendo a la pregunta que estaba haciendo, el ejercicio va de los mayores hacia los jóvenes. Porque hay que entender, y esto yo lo digo en la introducción del libro, fuimos daño colateral de esto. O sea, hay que reconocer que así como hasta hace poco tiempo, la generación anterior podía sostener a la nueva. La podía sostener porque le decía, oye, ¿tú qué sabes tú? ¿Qué has vivido? ¿Cierto? sí, Tú no puedes hacer eso. Tú le dices a una nueva generación, oye, pero ¿qué sabes tú? Se dan media vuelta, buscan en Google, te dan la respuesta mejor que tú. Le estás pidiendo ayuda para a instalar una aplicación en tu teléfono. Entonces, quedamos knockout. Entonces, hay que primero, el primer acto es el de la generación anterior, es de reconocer que nosotros somos los que vamos a que montarnos sobre este nuevo tablero de juego, como digo.
¿ya? Y la forma de Sí. conectar con ellos es a través de la mentalidad, no a través de luchar contra los valores que quieren instalar. Muy, muy interesante. Y hay otro tema que también lo mencionaste ahora la pasada y quería hacer también un poco doble clic sobre eso. Hablaste de propuesta de valor por parte del empresario. ¿A qué te refieres con eso? Hablaba de modelo de valor, en Modelo de términos valor. de que hasta ahora y esta fue una herramienta muy potente para organizar toda la empresa, ¿cierto? Que hablamos del modelo de negocios. ¿Ya? Tenemos el modelo de negocio, que el objetivo era tener un negocio. Ahí, que lo que buscábamos era, y esto yo lo aprendí también en la universidad, cuando en los distintos cursos, era maximizar, ¿cierto? La utilidad. Ese es Nosotros como decíamos, el objetivo, digamos, de la empresa, ¿no? maximizar la utilidad. Nosotros decíamos, mira, yo necesito maximizar la utilidad y para lograrlo, entonces necesito todas estas componentes y armaba el modelo de negocio. ¿Ya? Hoy día ya pasamos eso. ¿Ya? Y de hecho nosotros decimos que la eficiencia, el performance, fue, si uno piensa hasta como los 80, y un poquito después también, era lo que se buscaba por completo, ¿cierto? Era performance, era cuánto puedo generar, maximizar utilidad. Después pasamos, después de los 80, se instaló el concepto del posicionamiento. Teníamos todo el tema de las 4P, ¿cierto? Teníamos que no solamente generar plata, sino que la marca tenía que estar bien posicionada. Bueno, hoy día, producto de este cambio de paradigma, es el tiempo, es la época del propósito, como decíamos antes. Entonces, el modelo ahora tiene que nacer de un propósito superior. Y cuando digo un propósito superior, me refiero a tener un anhelo porque a través de lo que vamos a hacer, vamos a mejorar el mundo, vamos a mejorar la sociedad, vamos a contribuir a la sociedad. Entonces, ahora, como el modelo de negocio, el objetivo era maximizar utilidad, hoy día la utilidad es una consecuencia. Necesitamos transformarla en la consecuencia de implementar un modelo que suscribe este propósito. ¿Ya? Entonces en este cambio, cuando pasamos de modelo de negocio a modelo de valor, en el modelo de negocio estaba todo enfocado en la utilidad, en básicamente la retribución hacia el accionista como básicamente único stakeholder, ¿cierto? Estaba mucho más enfocado desde la oferta. ¿Qué tengo yo para vender? Y armaba el modelo en torno a lo que yo sé entregar. Bueno, en el modelo de valor parte desde el propósito, ¿cierto? En el camino tiene que entregar valor a todos los stakeholders, y cuando hablamos todos los stakeholders estamos hablando sin lugar a duda los accionistas, pero también evidentemente los clientes, los colaboradores, los proveedores, incluso el Estado y también la sociedad y el planeta. O sea, tú tienes que mirar que el modelo, el valor que genere esta actividad rebalse hacia todos los stakeholders. ¿Cierto? Entonces tenemos, nace de un propósito, entrega valor a todos los stakeholders y está mucho más enfocado entonces en ese camino hacia el cliente, hacia la demanda. Estamos enfocados en qué es lo que necesita el cliente, cómo lo ayuda a desarrollarse. Cuando tú estás desarrollando el modelo de valor, tú no estás pensando solamente, a diferencia del modelo de negocio, es cómo consigo de un proveedor al menor precio, sino que en el modelo de valor tú también vas a pensar en cómo ayudas al proveedor a desarrollarse. Entonces es una mirada completamente distinta y por eso que te decía que hoy día necesitamos desarrollar modelos de valor y no modelos de negocio. Te leo un par de comentarios. Por ejemplo, Nice, Santander, dice, invitado de lujo. Gracias, Gabriel, por generar el espacio para hablar sobre este tema, difundir, generar la reflexión y con eso encauzar los cambios que se requieren en muchas empresas. Un gran abrazo para Alexis, dice Nice. Y también Mauricio Lanel dice, excelente reflexión. Francisco, también Rubilar, que entiendo es parte del equipo también.
Tenemos ahí Sí, tenemos varios miembros del equipo. excelente tema, así que Y es hay, parte hay que... del compromiso, porque tú tienes que estar, hoy día, de hecho, justo decía, mira, si tú quieres generar una comunidad apasionada, la pasión tiene que partir por tus colaboradores, con quienes Mm, tú trabajas, ¿no? Cuáles son con tus partners, todos tienen que estar conectados al final, hoy día estamos hablando de generar movimientos, ¿cierto? ¿Sabes qué? Estamos detrás de esta causa, de cómo generamos, cómo mejoramos la sociedad en esta dimensión, y empiezas a juntar gente que se están alineados con eso. Sinek lo dijo hace mucho tiempo, ¿cierto? Cuando hablaba sí, de Start with Why, muy sí. potente, que desde el propósito, él no hablaba del propósito, hablaba del por qué, se generan relaciones mucho más profundas, mucho más potentes que cuando solamente es transaccional. Hay un área que me parece muy interesante de este cambio que se requiere por parte de los empresarios, que es que al final, si quieren entregar valor, un modelo de valor, de para qué existimos como empresa, cuál es nuestro impacto en el sistema, en el ecosistema, yo creo que hay una dimensión mucho más profunda y quizás más desafiante, que es que el empresario mismo tiene que cuestionarse él, ¿para qué estoy yo acá? Así es. Así es. Y ahí creo que hay un tema también súper interesante y aún más profundo, que es un tema de autoconocimiento. ¿Qué rol crees tú que tiene el autoconocimiento en el empresario para empezar a generar esto? Bueno, acá entramos en un área donde tú tienes mucho más que decir que yo. ¿Ah? Tú eres experto en este tema, pero absolutamente. Bueno, tú sabes mucho mejor que yo que al final la satisfacción viene del dar, ¿cierto? No del acumular. Entonces el proceso de autoconocimiento es tremendamente importante para poder entender realmente el para qué, cuando dices, ¿para qué estoy acá? O sea, al final la acumulación no resuelve ni te va a satisfacer en lo más mínimo. Hay suficiente evidencia de eso. Entonces, el proceso de autoconocimiento es muy importante para poder descubrir que en realidad tienes que ir por otro camino, y particularmente hoy día, dado lo que está pasando. Entonces, responder la pregunta del por qué estoy haciendo esto, que a veces, ojo que muchas veces, y sobre todo con empresarios de más edad, partieron porque vieron una oportunidad, Claro. simplemente, ¿cierto? Y están ahí porque, bueno, pero tú y yo sabemos que las cosas pasan por algo, ¿ya? Y si tú desarrollas más el qué fue lo que te llevó, qué es lo que te motivó al principio, probablemente vas a descubrir que había un propósito por debajo. Y ese es el que hay que descubrir. ¿Ah? Y hay que descubrirlo normalmente hay que sacarlo desde los fundadores, que ahí está, a través de las conversaciones, del espacio de reflexión que estás diciendo tú, el descubrir qué realmente es lo que te mueve. Y es muy potente que cuando se empiezan a conectar con eso, es otra energía. Empieza a aparecer otra energía, otra vitalidad, otras ganas de hacer las cosas, y cambia completamente cómo enfrentan el día a día. Si nos pudieses dar un pequeño así como gustito de como cuando ustedes empiezan a trabajar con los empresarios en esta línea, ¿qué ejercicio o reflexión, cómo llevan esto a algo concreto y accionable para que comience un proceso de toma de conciencia? Bueno, esto requiere varias conversaciones, ¿ah? Como la que estamos haciendo ahora, en términos de cómo conversar en un ámbito sin la presión del día a día, sin una Mm, agenda distinta, sino de entendamos qué está pasando. Y lo que usualmente pasa es que cuando empezamos a conversar con nuestros líderes, es que empiezan a entender conversaciones muchas veces, por ejemplo, con sus hijos. ¿Ya? Estamos viendo una generación en donde está siendo muy difícil la comunicación entre la generación anterior y la nueva. ¿Ya? Entonces empieza, por eso que me está diciendo todo, por esto me está diciendo lo otro. Entonces cuando empieza a hacer sentido, cuando empieza a ver el fenómeno, por ejemplo, lo que pasó en Chile cuando dice, oye, ¿cómo fue que esta generación
tomó el poder, llegó a la moneda, te empiezas a dar cuenta que en realidad lo que estamos viendo acá es una revolución generacional, que no tiene que ver con un tema ideológico de derecha o izquierda, sino que hay una generación que se tomó el poder. Se lo tomó gracias a lo que estamos hablando antes, al tema de la tecnología, se empoderó a tal nivel que hoy día está tomándose todos los espacios. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta, a través de conversaciones, como te digo, sin la presión del día a día, en espacios seguros, donde no hay una agenda distinta de que te quiero vender algo o te quiero vender lo otro, tú empiezas a tomar conciencia que dices, oye, en realidad acá hay algo que cambió profundamente. Entonces, cuando pasa eso, eh, empiezan a bajar las barreras. Empiezan a bajar las barreras y yo siempre digo que ese cambio se produce por la razón o la fuerza. ¿Ya? Se produce porque hace sentido, o sea, tú dices, ¿sabes qué? En realidad hace sentido lo que está ocurriendo. O sea, cuando tú ves, y hay un libro que de hecho hago referencia en la introducción, se llama Morality, donde el autor muestra cómo las brechas se crecieron brutalmente, aun cuando, esto en Estados Unidos, aun cuando hubo desarrollo económico sumamente potente, la diferencia entre la élite y la base fue tan brutal que empezó a haber temas de dignidad de por medio. Entonces, dice, cuando empiezas a entender que hay un tema de dignidad que se pasó, nos pasamos sin darnos cuenta en muchos casos. Y de ahí viene el concepto. Tú dices, ¿por qué con todo el tema de la Plaza Italia, que le pusieron Plaza Dignidad? Porque ese es un concepto clave de lo que está ocurriendo a nivel de la sociedad. Hay un tema de dignidad, en el tema del trato, por ejemplo, el tema de la justicia, de lo justo que hay en términos de distribución. Entonces, cuando tú en este ambiente de tranquilidad, de seguridad, empiezas a mirar el mundo, tímidamente a sacarte tus lentes y empezar a mirar lo que está ocurriendo, dices, en realidad acá hay algo que efectivamente tenemos que hacer distinto. Entonces ahí viene por la razón, ¿cierto? Porque te hace sentido. O por la fuerza es por cuando estás viendo que la rotación que tienes es brutal, no consigues gente para trabajar, ves que tu vecino o una empresa que está partiendo desde un garage, como decíamos antes, ¿cierto? Sí. Te está comiendo o sea, están desapareciendo tus clientes y dices, acá necesito hacer un cambio urgente porque si no voy a morir en el camino. Entonces ahí viene la fuerza que tiene que ver con la obsolescencia de la empresa y como hablábamos el otro día contigo, tiene mucho que ver con la obsolescencia del liderazgo también, ¿cierto? Que esta persona sea capaz de sacarse los lentes, ponerse los nuevos lentes, entender que esto cambió sí o sí y que tengo que ajustarme a esta nueva forma. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué? Saquemos la corbata, que los tacones para las mujeres ya no es tema. O sea, empecemos a actualizarnos. No necesitas llamarme Don Alexis, porque no dice, o sea, empezar a entender, empezar a mirar cómo está tu equipo de trabajo, tienes diversidad dentro del equipo, estás haciendo diferencia en los sueldos entre mujeres y hombres. O sea, empieza a mirar si es que está actualizado o no. Y eso es algo que tienes que hacer sí o sí, si no quieres pegarte contra esta muralla, que este maremoto que ya ocurrió. O sea, lo que estamos hablando de historia hoy día. Ya ocurrió. Ahora, otra cosa que yo diría que, no sé, el 90% de los líderes empresariales todavía no lo quieren reconocer, que tiene que ver con esta resistencia al cambio que estás hablando, que estás diciendo tú, porque la pregunta de inmediato es, bueno, ¿qué pasa conmigo en este nuevo escenario? ¿Cierto? Claro. Entonces, prefiero no mirar y sujetarme, pero te vas a sujetar a un mástil que se va a hundir. Entonces, por eso que se requiere espacios de reflexión, espacios de tranquilidad para poder conversar sin sentir la presión del día a día, y de ahí el libro. Me encantó y creo que es un tema que
que esto es solo una conversación, que es solamente el comienzo. Para aquellos que están escuchando esto por primera vez, hay tanto más. Y justamente por eso, para ir cerrando, el Observatorio entonces de la Conciencia Empresarial, cuéntanos brevemente qué es eso para que la gente que escuche pueda buscarlo, acceder. Sí, mira, nosotros tenemos, como te decía, tenemos dos unidades de negocio o de valor, si quieres, de modelos de valor, ¿cierto? Uno que tiene que ver con ayudar a los líderes empresariales a liberarse del día a día, ¿sabes? Que es la A colección salir de la jaula de oro, histórica. ¿no? Esa es la jaula de oro. La Claro. segunda tiene que ver con ayudarlos a hacer esta transformación de modelo de negocio a modelo de valor. Y dentro de esa unidad, primero te paso, tenemos una academia donde formamos jóvenes que quieren Eso es ser muy líderes interesante. consultores, que quieran aprender a hacer esto, no para que trabajen con nosotros y tampoco es a cambio de- de un pago ni nada, sino que los preparamos para que ellos sean también Agentes. agentes de cambio, ¿cierto? Claro. Y también tenemos estamos desarrollando una iniciativa que estamos pronto a lanzar que se llama el Observatorio de la Conciencia Empresarial, que es un medio, ¿ya? Es un medio que busca divulgar estos cambios que estamos viendo, que buscan el mostrar cómo los líderes empresariales están dándose cuenta de esto y están haciendo el cambio para que muchos otros puedan seguirlo, puedan emular eso y que al final este sea un movimiento el que genere este cambio, que si lo hacemos bien, vamos a poder encauzar toda esta energía que hoy día está enfocado en reclamar, en destruir, la vamos a poder Mm. enfocar en la construcción de una nueva sociedad que sea más amable, que sea más justa, que la equidad esté presente, que la colaboración, la sustentabilidad, la tecnología sean elementos del día a día y que va a permitir que estas nuevas generaciones se sientan mucho más cómodas, ¿cierto? Y que es interesante porque los de la generación anteriores que empiezan a vivir en esta nueva realidad también empiezan a sentirla cada vez más interesante, más de mayor conciencia, como Sí. hablábamos. Así que al final los terminamos enamorando de esta nueva forma si es que logramos causar esa energía correctamente. Y ahí es donde los que tenemos más cana tenemos un rol importante a hacer, que podemos ayudar a encauzar la energía. Y de ahí que es tan importante que nos liberemos del día a día y hagamos los cambios que estamos conversando hoy día. Si la gente que nos está escuchando está interesada en conseguir el libro o saber más de ti, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, en las redes estamos bien presentes con mi nombre, Alex Cami, también el Observatorio de la Conciencia Empresarial tiene sus propias redes. Y el libro está disponible en la librería Antártica acá en Chile, en algunas otras librerías también, en Busca Libre está disponible, está en apaño.cl también está disponible, y en Amazon para la versión Kindle. Ah, en Kindle también, en versión digital. Ya. Y todavía como estamos pronto a lanzar, de hecho vamos a hacer el lanzamiento luego, en apanio.com para tus seguidores, también está entiendo, con un descuento interesante el libro. Ah, buenísimo. Ya, genial. Entonces, en LinkedIn te pueden buscar Alexis Cami. Cami se escribe C-A-M-H-I. Para aquellos que están solamente viendo, escuchando la versión audio solamente, no están viendo el video, pueden buscar a Alexis también entonces en LinkedIn y ahí van a dar con él y con el libro y con todo este proyecto que estás haciendo, ¿cierto? Así es. Alexis, te quiero agradecer nuevamente por compartir tiempo y reflexión de calidad con nosotros. Encantado, todas las veces que quieras. Para mí es un placer hablar contigo. Además que estamos muy alineados en términos del tipo de sociedad que creemos que hay que construir, ¿cierto? Tú también trabajas mucho en la elevación de la conciencia, Sí. quizá en un nivel un poquito más íntimo, ¿cierto? O a nivel con los líderes uno a uno y con personas, pero tú estás muy alineado con lo que estamos conversando, así que estamos muy sincronizados y espero que sigamos haciendo cosas en conjunto hacia adelante.
Gracias. Me despido con mucho cariño y agradecimiento también. Gracias por la invitación, Gabriel. Gracias, un placer. Bueno, queridos, les recomiendo mucho el libro de Alexis, se llama La Jaula de Oro, y conectar también con Alexis también a través de LinkedIn. Los quiero dejar invitados. Nosotros estamos a 2 semanas, de hecho, de comenzar nuestro grupo número 9 de la certificación en coaching y liderazgo. Quedan pocos cupos y es un grupo de 20 personas máximo, así que es un programa boutique de desarrollo justamente de la conciencia, pero para pasar también a la acción y saber cómo también acompañar a otras personas en sus procesos de toma de conciencia, de acción y de resultados sorprendentes. Les deseo a todos mucho éxito y que pronto podamos estar juntos aprendiendo en un nuevo episodio de este podcast Sazonando tu Liderazgo. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, Sazonando tu Liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.